Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. El mensaje de hoy, domingo 2 de agosto del 2020, es un mensaje que viene en la palabra de Dios, es un mensaje cuyo título, puede representar muchas cosas, pero yo quiero invitarte para que lo observes, lo que viene en la imagen que te voy a compartir, y ve cómo vienen unos pies caminando sobre el agua. Quienes tenemos o hemos tenido la oportunidad de transitar por la historia de la Biblia, por las historias bíblicas, rápidamente vas a asociar esos pies con los pies de Jesús caminando sobre el agua. Y efectivamente, el mensaje de hoy tiene que ver con mojarnos los pies, con salir de un lugar en donde nos encontramos aparentemente tranquilos, cómodos, como es la barca en aquella imagen que vamos a evocar juntos en esta mañana, y mojarnos los pies. Hoy queremos dirigir un mensaje para todos aquellos que por mucho tiempo han estado pensando en si lo hacen o no lo hacen, si se lanzan o no se lanzan. ¿Será que están ya bien, que hasta ahí llegaron? ¿O será que todavía Dios les va a mostrar cosas nuevas? Para ti que todavía estás inquieto por conocer más allá de lo que se sale de tus manos controlar, entonces es para ti este mensaje, es para mí, para aquellos que tenemos deseos de ir por más. Y no estoy hablando más dinero, no estoy hablando nada que tenga que ver con lo material específicamente. Lo que te quiero decir es que la vida nos va a presentar desafíos, y muchas veces las mismas circunstancias de la vida te van a empujar a que te salgas de tu zona de confort para que vayas a un territorio totalmente desconocido, totalmente inimaginado en muchos de los casos, pero es allá hacia donde la vida muchas veces, impulsada por lo que Dios nos da, nos va a presentar como panorama frente a nuestros ojos. Hoy quiero decirte que vamos a abordar este hermoso tema, mójate los pies, desde diferentes ángulos, y básicamente quiero decirte que vamos a abordar 3 puntos en esta mañana. 3 puntos que quiero compartir contigo. Punto número 1, identifica tu zona de confort. Identifica tu zona de confort. Punto número 2, atrévete a mojarte los pies. Repite conmigo, atrévete a mojarte los pies. Y punto número 3, mantén tu mirada en Jesús. Mantén tu mirada en Jesús. 3 puntos importantes que vamos a abordar en esta mañana, y hoy quiero que te sumes con nosotros, que ya no te muevas, que te quedes ahí para que juntos vayamos caminando en esta hermosa experiencia que se titula Mójate los pies. Y quiero decirte que este mensaje es inspirado en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, cuando el evangelista narra la historia de Jesús en la tierra. Y específicamente nos vamos a remontar a un episodio muy singular en el que te voy a narrar un poquito el contexto. Jesús iba acompañado en aquel tiempo con sus discípulos, y en aquel tiempo la gente lo seguía a donde quiera que él fuera. Algunos porque querían escuchar de sus enseñanzas, pero había muchos que también le seguían por interés, porque sabían que Jesús hacía milagros y capaz que a ellos les tocaba uno de esos milagros. Jesús le dijo a los discípulos en aquel momento: sienten a la gente. Y entonces los discípulos les decían: Señor Jesús, pero ellos ya, despáchalos. Ya es la hora de la comida, y la verdad que son como 5,000 almas aquí. Y pues no traemos en la lonchera suficiente. Y Jesús les dijo: pues denles ustedes de comer. Y ahí se desata un milagro conocido a través de la historia en la iglesia cristiana, en donde Jesús tomó el alimento que traía un niño y multiplicó los panes y los peces, y dieron de comer
a 5,000 criaturas en ese momento. Después que acabó toda aquella cena, entonces la gente pues empezó ya a retirar porque ya tenían que ir a casa. Y Jesús le dijo a sus discípulos, adelántense. Ellos habían planeado ir al otro lado del lago de Genesaret o el mar el mar de Galilea. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, adelántense, yo los alcanzo después. Y los discípulos dijeron, pues no sabemos cómo nos va a alcanzar, nos vamos a ir en el último barquito que tenemos, y pues Él es Dios, Él seguramente ya tendrá preparado un jet ski, una lancha de propulsión, no sé. Él sabrá cómo nos alcanza, pero ellos se fueron. Y avanzó la noche, y entonces déjame decirte lo que sucedió en aquel momento en medio del mar de Galilea, cuando los discípulos se encontraban cruzando a medianoche o ya casi en la madrugada. Y entonces comparto contigo esta hermosa porción de la Escritura que a la letra dice en Mateo capítulo 14, versículo del 24 en adelante. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato, les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. El versículo 28 nos dice, entonces Pedro lo llamó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dijo, tienes poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Y el siguiente pasaje, versículo 32, dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad? ¿Eres el Hijo de Dios? Le dijeron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Esa es la palabra de Dios hasta este momento. Muy bien, pues ya tenemos ahí el pasaje en donde vamos a sustentar el mensaje de este día, de esta pues ya mediodía acá en Culiacán, y allá en el centro del país ya están en la tardecita, ya en la 1 de la tarde. Hoy quiero decirte que situándonos en aquel momento en donde los discípulos habían tomado la avanzada de irse en el barco, en la lancha que ellos tenían, pues eran ya las 3 de la madrugada cuando de repente el mar empezó a agitarse y empezaron a soplar los vientos. Yo quiero entender que en ese momento, para algunos de los que estaban en el barco, las circunstancias del viento y de las olas no eran necesariamente novedad, porque había gente como Pedro, como su hermano, como Juan, Jacobo, que se dedicaban a la pesca. Entonces ellos entendían quizás un poco más que el resto la cuestión de los climas. Sin embargo, en ese momento, cuando la barca empezó a moverse y a azotar,
sucedió el episodio sobre el cual estamos hoy haciendo mención. Y es aquí en donde vamos a compartir los siguientes puntos de los cuales hablamos hoy. El primer punto sobre el cual vamos a platicar en esta mañana se titula Identifica tu zona de confort. Identifica tu zona de confort y dile a tu vecino, identifica tu zona de confort. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando de la zona de confort? Mira, cada uno de nosotros en esta vida tiene situaciones o tiene estilos de vida en donde nos sentimos cómodos, en donde nos sentimos que ya no estamos corriendo peligro, en donde nos acostumbramos y quizás a algunas desavenencias de la misma vida, pero controlamos bien el panorama, tenemos control de las circunstancias y así es como nosotros caminamos en una zona de confort en donde ya no arriesgamos, en donde ya no nos salimos de donde nosotros sabemos que ya lo conocemos. No sé cuál sea tu zona de confort, pero déjame decirte que hay muchas maneras de abordar esto. La zona de confort puedes tú identificarla de diferentes maneras. Para muchas personas, su zona de confort puede ser el pueblito donde ellos viven. Y ellos ahí en su pueblito están felices, ellos ya conocen el tráfico de las calles, ya conocen a todos los vecinos, a todos los que habitan el pueblo, y realmente salir de su pueblo les genera estrés, les genera ansiedad, no saben qué hacer, y su zona de confort es su pueblo. Para muchos, su zona de confort quizás es su centro de trabajo, en donde ellos conocen, dominan cómo son las cosas en su trabajo y no se imaginan cómo podrían ellos hacerse vivir en un trabajo distinto al que desarrollan. Pero para otras personas, su zona de confort puede ser tu misma familia, tus hermanos, tus amigos que te protegen, te cuidan. Ellos nunca te van a traicionar, ellos te quieren, ellos te aman. ¿Y para qué te haces amigo de los demás? Ellos te pueden voltear la espalda, te pueden dar una puñalada. No te arriesgues, mejor con tu familia. Que tus fiestas sean con la familia, que tus cenas sean con la familia, los paseos con la familia, la comida, la cena, todo con la familia. Y trabajas con la familia y allí es tu zona de confort porque no quieres salir de ahí. No habrá quien su zona de confort represente su cuenta en el banco y que sabiendo que tienen unos depósitos, unas inversiones ahí en su banco, para ellos eso genera mucha tranquilidad y ellos pueden entonces moverse por el mundo entero sabiendo que hay un cochinito guardado en el banco que es el que soporta sus finanzas. Ahora bien, esa zona de confort, tarde o temprano, permíteme que te lo diga así, pero tarde o temprano, esa zona de confort en algún momento de tu vida, de mi vida, se va a tambalear y se va a sacudir. Y no creas que soy ave de mal agüero. No, déjame decirte que todos tenemos una zona de confort y muchas veces nos sentimos tan a gusto ahí o tan confiados o quizás no estés tan a gusto, caray, pero no te quieres mover de ahí. Y entonces allí es donde tú puedes asociar esa zona de confort con ese barco en el que iban los discípulos de Jesús. Allí esa barca en donde ellos iban cruzando el mar de Galilea y entonces empieza la tempestad a caminar, la tempestad empieza a sacudir y allí había 12 personas. Entonces, en esos momentos, en medio de la noche oscura, se presenta frente a ellos un personaje llamado Jesús. Pero ellos no estaban muy seguros de quién era. Ellos de repente pensaban que ese personaje podía ser inclusive un fantasma. Y entonces es ahí cuando el temor los empieza a invadir. Es ahí cuando entonces se ven angustiados y se ven turbados porque no saben qué está pasando. Quizás el barco estaba generando intranquilidad. Quizás el barco los estaba atemorizando. Quizás el barco ya no era una plataforma fija en la cual estar. Pero frente a ellos se presenta un acto sobrenatural, una manifestación del poder del Dios Todopoderoso. Y es el mismo Jesús caminando sobre las aguas. Y he aquí donde voy a hacer
hincapié muchas veces en tu fe y en mi fe. Muchas veces hemos venido caminando sobre una doctrina, sobre una fe. Y hemos sido enseñados en nuestra iglesia cómo son las cosas. Hemos sido enseñados en la sana doctrina, como le llamamos muchos. Y muchos de repente se me enfrascan en sendos debates porque el asunto es descubrir cuál es la sana doctrina. Y muchas veces las ideas empiezan a atacarnos, pero forman también un estado de confort en los creyentes. Y es ahí donde muchos creyentes de repente están tan acostumbrados a llegar a su iglesia, ya saben que se cantan tres rápidas y dos despacio, ya sabes que te encuentras a fulanito, perenganito y lo saludas, ya sabes el programa, la rutina, ya sabes quién va a predicar, casi ya sabes en qué momento te vas a ir al baño. Esa es una zona de confort. Entonces, de repente, en ese barco, de repente empiezan a azotar los vientos, de repente empezamos a ver que se mueve el piso, de repente empezamos a ver que suceden cosas que no estaban en la agenda, que no estaban consideradas. Y te quiero decir algo más. Empezamos a ver cosas sobrenaturales frente a nuestros ojos. Lo mismo que le pasó a los discípulos. Vieron frente a ellos algo sobrenatural. ¿Qué es esto? Podían pensar que era un fantasma, podían pensar que era un demonio, podían pensar que era otra cosa, pero no se les ocurría pensar que era el Dios vivo, manifiesto en carne, caminando sobre las aguas, caminando en una forma sobrenatural. Eso era lo que no aparecía en su criterio. Y muchas veces en los que hemos desarrollado una fe batallamos para entender que Dios se puede manifestar de una manera sobrenatural y empezamos a tener temor. Y empezamos a dudar, y empezamos a preguntarnos, ¿será esto bueno, será esto malo? Y los discípulos cuando estaban allí, estaban en la barca, estaban en la seguridad de una barca, una seguridad que también es relativa, y no se movían de ese lugar. Siempre tiene que haber un intrépido, siempre tiene que haber alguien que se atreva a preguntar o a cuestionarse, ¿será que es Dios el que se está manifestando? Antes de empezar a satanizar y antes de empezar a descartar todo, ¿por qué no preguntarle, ¿eres tú Dios quien te está manifestando, se está manifestando en este momento? Ese alguien, y quiero dar un aplauso por ese Pedro, que estando en la barca, no se conformó con ver entre la lluvia y entre las olas del mar a alguien caminar sobre el agua. No se conformó con pensar si era fantasma. Él mejor decidió preguntar y preguntarle al que venía allá y le dijo, ¿eres tú Jesús? ¿Eres tú el que viene caminando? ¿O eres un fantasma? Y entonces fue ahí cuando Jesús en su misericordia les dijo, no tengas miedo. Quiero decirte que Jesús sabe que cuando se presenten momentos en donde te roban la tranquilidad, cuando se presentan momentos en donde tu barco se mueve y se sacude, cuando se presentan momentos en donde ya sabes que tienes que cambiar de estatus, que te tienes que atrever a hacer algo más. Jesús sabe que puedes tener duda y la duda es muy válida para los que ejercitan la fe. Y entonces Jesús sabía que había 12 personas en la barca y que se estaban preguntando muchas cosas, pero de los 12, uno se decidió a preguntar y a pensar que posiblemente era Jesús, el mismo Jesús de Nazaret que se había quedado allá diciéndoles adelántense. Él es el que pudo abrigar la idea de que a lo mejor era Jesús el que estaba caminando sobre las aguas. Y de esa manera se lanzó y le dijo, Jesús, ¿eres tú? Y ahí es cuando tú y yo de repente batallamos para entender estas cosas, porque a veces estamos en nuestra zona de confort y no sabemos, el día que se nos empieza a sacudir el barco, no sabemos qué está pasando. Y primero se nos puede ocurrir pensar que Dios ya nos abandonó. ¿Cuántas veces estás disfrutando de repente de momentos con tu familia tranquilos? Y de repente parece que todo camina viento en popa. Y el día menos esperado, a la hora menos esperada, la paz y la tranquilidad de la cual gozas junto con tu familia se ve irrumpida con una noticia.
No sé, tal vez te entregaron los estudios médicos que habías ordenado. Tal vez recibiste una llamada que nunca hubieras deseado que llegara. Tal vez llegó a tu domicilio una nota con una situación legal que no estaba prevista. Y de repente, la tranquilidad de la cual gozamos, sí acostumbrados a que de repente había dificultades, pero nunca, de repente nunca te imaginaste que los dineros guardados en el banco se podían perder, que la salud de la que gozabas se podía ir, que los seres queridos a los que tenías de repente algunos se tenía que marchar y tu barca se empieza a sacudir. Y es ahí cuando Jesús entonces se aparece. Y es cuando tú tienes que entender que tu barca se está moviendo, que quizás a tu barco se le está metiendo el agua, que es quizás la tormenta amenaza con romper toda tu tranquilidad, pero te tendría que mentir si te dijera que en tu zona de confort no te va a llegar la intranquilidad. Dentro del barco o fuera del barco, o allá en la playa o en el océano o en el mismo barco, la tormenta va a llegar. Y eso está escrito, la tormenta llegará. Aquí el asunto es qué tan listo estás para cuando se venga la tempestad y te mueva tu piso, y te mueva tu barco, y te haga, y te exija, y te presione para salir de la zona de confort. Déjame decirte que los personajes que han logrado impactar a su generación regularmente están asociados con eventos en donde tuvieron que salir de su zona de confort. Tal vez tú tuviste que salir del terruño de tu casa para ir a explorar nuevos horizontes. Tal vez un día te pusiste de acuerdo con tu familia y dijiste, son nuestros ahorros. Hoy tenemos la opción de invertirlos y hacer un negocio en donde corremos la posibilidad de perderlo todo o bien ganar. O también tenemos la opción de guardarlos y guardarlos y guardarlos y guardarlos hasta que se acaben. En los negocios, en el mundo de las finanzas, hay un principio que se maneja mucho y es el siguiente: a mayor riesgo, mayor ganancia. No te estoy queriendo animar a que te vayas a invertir tu dinero. No te estoy queriendo decir esto. Lo que te quiero decir es que para poder ganar necesitamos salir de nuestra zona de confort. Y esto no es un asunto que nació en mi cabeza, lo veo en la Biblia. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, voy a hacer una nación de ti, antes le dijo, tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham tuvo que salir y dejar a su papá, a su mamá, a su abuelo, a sus tíos y a todo mundo. Y salió. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés estaba refugiado en el anonimato, ahí en el desierto. Y Dios le dijo, Moisés, te necesito, vas a sacar a mi pueblo de ahí. Y Moisés le decía, Dios, yo aquí estoy muy bien. Aquí no tengo que estar batallando con nadie, ya me gané mi vida, ya tengo ahí el pan de cada día. Y Dios le dijo, no, tienes que salir. David cuidaba ovejas y David podía quedarse cuidando ovejas toda su vida, pero Dios le dijo, sal de tu zona de confort. Y así te puedo citar personajes tras personajes en donde toda la vida en la palabra de Dios vas a encontrar desafíos que te mueven a ti a decir, es tiempo de salir de la zona de confort, es tiempo de salir de lo que te da mucha tranquilidad y garantía, es tiempo de ir, pero fíjate bien, no nomás lanzarte por lanzarte, es tiempo de abordar nuevos horizontes, pero aquí es donde viene lo interesante en la enseñanza bíblica. No se trata nada más de que te arrojes por arrojarte. No es de caminar a tontas y a locas. Este es un asunto que se tiene que considerar con el Dios que hace que las cosas sucedan. Y es aquí donde yo voy a llegar al segundo punto que se titula Atrévete a mojarte los pies. Atrévete a mojarte los pies. Dile a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano, a tu hijo, atrévete a mojarte los pies. Y no porque le huelan feo, sino porque es tiempo de que cuando veas que se está sacudiendo la tranquilidad en tu casa,
Es tiempo de que tú empieces a actuar. Es tiempo de que te empieces a mover, porque allí parado, congelado, no van a suceder grandes cosas. Y con esto quiero apelar a la situación de nuestra escena, del episodio bíblico. Cuando Pedro vio la escena sobrenatural, Jesús caminando sobre el agua, era algo irracional, era algo fuera de toda lógica. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Jesús, si eres tu orden, entonces que yo vaya para allá y camine sobre el agua. De veras que Pedro era arrojado, porque la ley de la gravedad dice que no puedes caminar sobre el agua. La ley de la gravedad dice que ni en sueños vas a poder hacer eso. Y de los 12, 11 lo tenían más que claro. Y 11 se quedaron a observar. Pero hubo uno llamado Pedro. Pedro. Por eso me cae bien Pedro. Atrabancado, pero al mismo tiempo arrojado en la fe hacia Jesús. Y aquí es donde Dios te sacude tu estatus y te sacude tu formación cristiana, te sacude tu formación académica, tus finanzas, tu salud y todo lo que tú quieras hacer. Y es el tiempo que Dios te está mostrando para que pienses en que es momento de mojarte los pies. ¿Sabes? 11 discípulos dijeron: no, yo estoy muy bien aquí. El barco se mueve, pero capaz que no se hunde. Y dice un dicho mexicano que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Pero hay otros que son más quizás intrépidos, quizás la piensan menos, o quizás más creyentes en Dios. Pero ese Pedro no se conformó con quedarse parado en el barco, ver las olas agitarlo, ver los vientos fuertes, vientos huracanados, ver las olas y ver un fantasma. ¡No! Pedro dijo: no, a ver, lo del fantasma ahorita lo aclaro. ¿Eres tú, Jesús? Jesús le dijo: yo soy, no tengas miedo, suficiente, eres tú, Dios. Y eso se resuelve preguntándole a Dios. Eso se resuelve, en lugar de quedarte acorralado en tus miedos, se resuelve preguntándole a Dios: ¿eres tú, Dios? ¿Eres tú el que está moviendo las cosas de manera sobrenatural? ¿Eres tú el que está haciendo milagros alrededor de mi familia? ¿Eres tú el que está transformando la vida de las personas? ¿O yo tengo que correr y huir y encontrarle miles de explicaciones? Porque los otros 11 primero pensaron en conformarse con que podía ser un fantasma. Y discúlpame que te lo diga, pero a veces le creemos más a los fantasmas que a Jesús mismo. A veces creemos más en la manifestación del diablo que en la manifestación de Dios. Yo, amigo, déjame decirte que si queremos conocer más y más a Dios, te tienes que atrever. Y te tienes que atrever a bajarte de tu zona de confort. Te tienes que atrever a mojarte los pies. Y eso de atreverte significa correr riesgos. Significa que a lo mejor vas a enfrentar el ridículo. A lo mejor te vas a equivocar. Y aquí es donde tenemos que centrar nuestra mirada. Jesús te dice: bájate del barco y camina sobre el agua. Y Pedro empezó, dice la Escritura, empezó a caminar sobre el agua ante el asombro de él mismo y ante el asombro de los demás. Dice la palabra de Dios que Pedro se bajó por un costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Caminó sobre el agua. ¡Ay, caray! Mira, yo muchas veces en broma con mis amigos, cuando estábamos jóvenes, me acuerdo que apelábamos mucho a esta historia bíblica y decíamos: vamos a caminar por el agua. Y sí, empiezas a caminar sobre el muelle y haces como que vas a caminar sobre el agua y no das un paso cuando ya te hundiste, porque eso es lo más natural. Pero yo no me imagino qué pudo haber pasado con Pedro cuando de repente se dio cuenta que no se hundió y que empezó a caminar. Cuando tú y yo decidimos bajarnos del barco y mojarnos los pies,
Mojarte los pies significa salir de la zona de confort, salir del momento en donde te sientes tan acostumbrado, te sientes tan contento con la religión que te inculcaron tus papás, te sientes tan contento con las prácticas que has venido haciendo, te sientes tan cómodo con que toda tu familia te aplauda por lo que estás haciendo, que no tienes el coraje y no tienes el valor para decirle: papá, mamá, conocí a un personaje que se llama Jesús y ahora vive en mi corazón, porque posiblemente eso va a generar un rechazo hacia tu vida. Y es ahí donde tu zona de confort se va a sacudir. Y he conocido la historia de muchas personas que por haberle dicho a su familia conocí a Jesucristo, su familia los ha desheredado, les ha quitado el nombre, los ha corrido de la casa, les ha dicho que son la vergüenza de la familia, les han dicho de todo. Cuando tú llegas y de repente le dices: mamá, papá, gracias, me enseñaron el camino de Dios, pero ¿qué crees? He experimentado el poder de Dios sobrenatural, verlo de otra manera. Y entonces sacudes la zona de confort y entonces las preguntas vienen. Y entonces vienen los cuestionamientos. Y muchas veces vas a ser el objeto de señalamientos y vas a recibir acusaciones, pero es necesario mojarte los pies. Yo no quiero decirte que en el momento en que te mojas los pies vas a empezar a caminar bien tranquilo sobre el agua, porque déjame decirte que en el episodio que estamos estudiando, Pedro caminó sobre el mar, sobre el agua, pero al mismo tiempo dice que se dio cuenta, aparte de que estaba caminando, se dio cuenta que el viento soplaba fuerte y las olas estaban soplando fuerte. Y ahí, cuando tú y yo decidimos bajarnos del barco y empezamos a caminar en pos de Jesús, hacia los terrenos que no dominamos, hacia la superficie que no es la garantía que hemos tenido toda la vida, entonces van a venir muchas cosas que te van a empezar a hacer dudar. Y déjame decirte que en el ejercicio de la fe la duda es necesaria. Nunca lo veas mal. La duda aparecerá allí, pero es para que tú desarrolles tu fe, no para que vayas tras la duda, sino para que en el nombre de Jesús insistas y te amarres de lo que estás creyendo. Se llama Jesús. Y entonces Pedro, cuando empezó a caminar, Jesús le dijo: ven, pero su mirada se distrajo a ver lo que estaba sucediendo. Y es ahí donde viene la otra advertencia. Cuando decidas bajarte del barco, cuando decidas mojar tus pies, pon mucha atención en esto. Van a venir las distracciones, van a venir las amenazas y te van a hacer ver que no estás tan seguro por donde vas. Y no va a faltar una ola que te diga: que te como, te voy a arrebatar. Te arrojaste y malamente te saliste de tu zona de confort. No va a faltar el viento huracanado que sople contra ti y te diga: malamente te saliste de donde estabas. Malamente invertiste en ese negocio. Malamente empezaste a creer que tú podías lograrlo. Y es que Jesús te está diciendo: mójate los pies. Porque ¿sabes quién es el que te está llamando? Se llama Jesús. Y Jesús te dice: ven, como le dijo a Pedro, ven, Pedro. Jesús no tenía dificultades en llamar. Y yo te quiero desafiar de esta manera para que tú le digas a Jesús: Señor Jesús, ¿habrá algo nuevo para mí en mi vida? ¿Será que ya alcancé a vivir todo? Yo te tengo que decir que no, pero de todas maneras pregúntaselo a Dios. No lo has vivido todo. Aún cuando tengas 20 años o 30 o 40 en el camino de la fe, déjame decirte que no lo has vivido todo. ¿Sabes una cosa? En estos tiempos hemos visto tantísimas noticias. En esta misma semana, tu servidor recibió al menos 3 mensajes de personas conocidas que fallecieron por causa del COVID-19. Pero ¿sabes una cosa? En el mismo pueblo de Dios también hay personas que se han quitado la vida. Hay pastores que se les ha sacudido el barco. Y de repente empezamos a caminar sobre lo desconocido, sobre la incertidumbre. Y es allí donde viene
hacer fuerte la enseñanza de Jesús. No es que te tengas que arrojar por arrojar, te lo digo. Te tienes que atrever a caminar en lo desconocido, pero con tu mirada puesta en Jesús. Eso es fundamental. Es cierto, conozco hombres de negocios que le han apostado y le han invertido y han ganado. Qué bueno. Conozco personas intrépidas que inclusive han abandonado su pueblo de origen y viajan con el sueño americano, llegan a los Estados Unidos 20, 30 años y se convierten en ciudadanos y su nueva familia ya está viviendo allá. ¡Qué bueno! Conozco personas que salieron de su pueblito y se fueron a la ciudad para ir a estudiar y lograron sus títulos y se hicieron de una vida más cómoda. ¡Qué bueno! Pero era necesario mojarte los pies y salir de tu zona de confort. Pero los que hemos creído en Dios tenemos un desafío mayor. No nada más lo tienes que hacer, no nada más te tienes que mover de donde estás. Tienes que empezar a confiar en Dios. Y cuando Dios te está sacudiendo tu barco, no lo tomes a mal. No es que Dios te haya querido castigar, es que nuestro barco se va a mover y lo hemos estudiado de muchas maneras en este tiempo. El domingo pasado hablamos acerca del temor y esta es la continuación de ese punto. Tenemos que vencer el temor. Eso significa mojarte los pies. Y con esto quiero llegar al tercer punto de nuestro mensaje, el cual te mencionamos hace unos minutos, y dice este último punto: mantén tu mirada en Jesús. Mantén tu mirada en Jesús. Esta es la clave de los que hemos creído en Dios. Es muy diferente caminar sin rumbo firme. Es muy diferente decir soy intrépido y me lanzo a ser intrépido y fijar tus ojos en Jesús, porque hasta eso se requiere valor para hacerlo. Porque muchas personas se pueden arrojar, pero caminar en fe, eso sí que es un desafío. Porque la fe te lleva a dimensiones que no vas a controlar. Y hay personas que se pueden arrojar y que pueden decir voy a invertir $1,000,000 sabiendo que tienen 10 guardados. Y sí es un riesgo, pero sabes que ya saben ellos que si se pierden no pasa nada. El tema es cuando el $1,000,000 lo inviertes sabiendo que no tienes un peso más guardado. Ese es el punto. Ese es el punto cuando tú decides salir de tu zona de confort e ir en búsqueda de aquello que sabes que porque bajaste tus pies y te mojaste, sabes que ya la respuesta no es regresar y subirte al barco de donde te lanzaste. Ahora tienes que darle hacia adelante, porque ahora Jesús te está diciendo, centra tu mirada en mí. Y eso es lo que te quiero decir en esta mañana. Fija tus ojos en Cristo. Fija tu mirada en Él. Pon tu mirada, ¿sabes por qué? Porque las tempestades van a seguir. Y cuando las tempestades estén azotando contra tu vida, cuando la superficie no es una superficie segura para ti, entonces tiene que venir el Dios que controla la naturaleza. Aquel Jesús que dijo a los vientos, cálmense. Aquel que dijo a la mar, tengan tranquilidad, y que calmó los vientos y sorprendió a la humanidad. Ese mismo Jesús es el que te dice, ven hacia mí, camina en dirección fija. No te preocupes, se te ha sacudido tu barco. No te preocupes, estás caminando en fe sobre el agua. No te preocupes. ¿Sabes una cosa? Tal vez ese momento en el que Jesús te está diciendo, no quites tu mirada de mí, es porque tú estás caminando sobre una superficie desconocida. Tal vez tú estás en estos momentos, y te lo digo con mucho respeto, tal vez en estos momentos tu ser querido está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Tal vez en estos momentos tu matrimonio se está desbaratando. Tal vez en estos momentos tienes un hijo con fuertes problemas de adicción. Yo no sé cuál es tu situación, pero estás caminando sobre aguas turbulentas en donde no tienes el control. Tal vez en estos momentos tu situación económica está muy lastimada y no tienes certeza si mañana habrá para comer. Pero aquí es donde yo te digo, fija tus ojos en Jesús. Él es el que te ha permitido caminar en este tiempo
sobre una superficie incierta, pero Él es el que te está diciendo, ven, fija tus ojos en Cristo, fija tus ojos en mí. Eso es. Entonces Jesús, cuando ve a sus hijos caminar en medio de las tempestades, con un piso que se les mueve, entonces Jesús es donde te dice, tú camina mientras yo sostengo tus pies. Tú camina mientras yo estoy guiando tus pasos. Tú camina mientras yo controlo la tempestad para que no te vaya a terminar por fulminarte. Tú camina porque en el momento en que tú llegas y sigues caminando, Jesús extiende tu mano y dice, es el momento de que la prueba se acabe. Es el momento en donde se acaba esa incertidumbre de pisar sobre lo incierto y es el momento de subir de nuevo a una plataforma segura como lo hizo con Pedro y lo llevó al barco y volvieron a pisar algo firme y llegaron a la playa y entonces todo el mundo fue feliz y adoraron y entonces todo el mundo reconoció los milagros, pero fue hasta después que pasaron los momentos difíciles. No podemos pretender de la zona de confort a llegar rápidamente a un lugar en donde tú ya eres reconocedor del Dios de lo imposible, cuando no te has atrevido a lanzarte al agua y empezar a caminar y a mojarte los pies en el nombre de Jesús, porque es hasta entonces donde vas a probar las maravillas de nuestro Dios, las misericordias, lo sobrenatural, al Dios de los milagros, al Dios que se mueve en medio de lo imposible, al Dios que transforma los diagnósticos, que cambia los estados financieros, que cambia la situación de salud, que cambia el estatus de tu casa, de tu familia, de tu situación, todo porque te atreviste a confiar en el Jesucristo de Nazaret, el Dios todopoderoso, el Dios que controla el universo, el que te hace a caminar sobre la superficie incierta, el Dios de lo imposible. Y una vez que avanzamos en las aguas, entonces Él mismo, así como lo dijo a través de Pedro, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y es cuando estás de nuevo en tierra firme. Y el que llegues a tierra firme no significa que ya no va a haber más tempestades. No sé cuál es tu situación en estos momentos. Tal vez ahorita tú ya estás confiado en que ya la libraste, en que tú ya estás perfecto, ya tienes tu jubilación, tus hijos son un éxito, tu casa, tu familia, y tú dices, ya, Señor, ya, hasta aquí fue todo lo que hice. ¿Y qué si Jesús te dice en este momento, bájate del barco? ¿Y qué si Jesús te está diciendo, mójate los pies? Y entonces todo se empieza a sacudir. No tengas miedo. Fija tus ojos en Jesús. Bájate del barco. Mójate los pies. Sublime gracia de